Bueno, ahora sí vamos a entonces arrancar con la clase de hoy. Nos había quedado del tema de la semana pasada, de química en solución acuosa, nos había quedado ver la parte de reacciones redox en solución, ¿sí? Porque habíamos visto que el agua no solo podía actuar desde el punto de vista ácido-base, o reaccionar con los solutos disueltos desde el punto de vista ácido-base, sino también desde el punto de vista redox. Y eso es lo que empezamos a ver un poquito en la clase pasada. Y habíamos visto que el agua puede actuar tanto como oxidante como reductor, ¿verdad? Cuando actúa como oxidante se reduce a hidrógeno y cuando actúa como reductor se oxida a oxígeno, ¿sí? Y lo que tenemos aquí en este diagrama de potencial en función del pH, es la variación del potencial de la reacción de oxidación de agua-oxígeno, escrita como reducción, por supuesto, y la variación del potencial de la reacción protón-hidrógeno, ¿sí? Con el pH. ¿Sí? Habíamos visto que en ambos casos, cuando nosotros igualábamos las reacciones, veíamos que teníamos la concentración de protones involucrada, digamos, en la igualación de esas reacciones redox, y a partir de la ecuación de Nernst podíamos llegar a que el potencial varía de esta manera con el pH. ¿Sí? En el caso de la reducción oxígeno-agua, 1,23 menos 0,059 por pH, y en el caso de la reducción de protón a hidrógeno, 0,059 pH. ¿Sí? O sea, tenemos dos rectas que tienen la misma pendiente, una pendiente negativa igual a menos 0,059, y que representan entonces la variación de esos potenciales de reducción con el pH. ¿Sí? Y habíamos visto que según dónde caiga en este gráfico de potencial en función de pH, el potencial de un determinado par redox, que está puesto acá arriba, ¿sí? Un par redox forma oxidada, forma reducida, ¿sí? Escrito como reducción, que es lo como siempre solemos tener los potenciales. Según donde caiga el potencial del par, son las distintas cosas que le pueden pasar a esa especie oxidada o reducida cuando reacciona con el agua. Entonces, cuando tenemos un par redox que cae su potencial por aquí debajo de la línea correspondiente a la reducción del agua a hidrógeno, lo que va a pasar ahí es que la forma reducida del par, o sea, la que siempre escribimos a la derecha, se va a oxidar, ¿sí? A la forma oxidada, reduciendo el agua a hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo entonces un potencial, un par que tiene un potencial que cae por fuera de esta línea, o sea, por debajo de esta línea, ¿sí? Lo que va a pasar es que la especie reducida de ese par se va a oxidar reduciendo el agua a hidrógeno, ¿sí? Todo lo contrario ocurre si yo tengo un par que tiene un potencial por encima de esa línea vertical, ¿sí? Ahí lo que va a pasar es que la forma oxidada del par, o sea, la que se escribe más a la izquierda, ¿sí? Se va a reducir oxidando el agua a oxígeno, ¿sí? En definitiva, cualquier par que tenga un potencial de reducción que sea mayor que 1,23, para que esté acá arriba, 1,23 sería pH 0, o si no mayor que el correspondiente a cada uno de los potenciales correspondientes a esta línea, va a ser reducido por el agua y esta se va a oxidar a oxígeno. Y acá abajo, cualquier par que tenga un potencial negativo a pH 0 o menor que cualquiera de los potenciales calculados a los distintos pHs de la reducción del agua a oxígeno, lo que va a pasar es que la forma reducida de ese par se va a oxidar reduciendo el agua a hidrógeno. ¿Y qué pasa acá en el medio? Acá en el medio, ambas formas del par, la forma oxidada y la forma reducida, van a ser estables. ¿Por qué? Porque el potencial acá no va a ser favorable ni para la oxidación del agua a oxígeno, ni para la reducción del agua a hidrógeno. O sea, si yo tengo un par que tiene un potencial que cae por acá adentro, a cualquier pH, voy a decir que ambas formas de ese par van a ser estables, ¿sí? Bien, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo en el que incluía, además, en este diagrama de potencial de pH, el par hierro 2, hierro 3. Habíamos visto que el par hierro 2, hierro 3, hierro 2 era una línea horizontal, ¿sí? Porque el potencial de ese par no depende del pH, ¿sí? No hay protones ni hidróxidos involucrados, ¿sí? Así que el potencial no depende del pH, por lo tanto es una línea horizontal con un potencial estándar que vale 0,77. ¿Qué información me daría esto desde el punto de vista teórico? Que
de pHs entre 0 y aproximadamente 8, póngale, o sea, en este rango de pHs, tanto el hierro 2 como el hierro 3 van a ser estables en agua. ¿Por qué? Porque se encuentran dentro de la zona de estabilidad del agua. ¿Sí? A pHs mayores que 8, lo que va a pasar es que la forma oxidada de este par, o sea, el hierro 3, se va a reducir a hierro 2 oxidando el agua a oxígeno. ¿Por qué? Porque está en esta zona superior a la correspondiente a la oxidación del agua a oxígeno. Eso es lo que me daría teóricamente la información que yo obtendría mirando este diagrama de potencial versus pH. ¿Sí? Eso es muy lindo en teoría. Primero tenemos que acordarnos que estamos en condiciones estándar. Estos diagramas se construyen en condiciones estándar, o sea, concentraciones 1 molar de reactivos y productos disueltos, presiones parciales de una atmósfera de todos los gases. Y lo único que está variando acá es el pH. ¿Sí? Es en condiciones estándar de todo, excepto de la concentración de protones, que es lo que varía y es lo que da lugar a estas líneas correspondientes al potencial. Pero debemos tener en cuenta que en una situación real, ¿sí? Pueden pasar otras cosas en la solución. ¿Sí? Por ejemplo, el hierro 3. ¿Qué les parece a ustedes? Cosas que ya vimos. ¿Le pasará algo al hierro 3? No desde el punto de vista redox ya vimos lo que le podía pasar, pero ¿le puede pasar otra cosa cuando está ahí disuelto en agua? ¿A pH mayor que 8, por ejemplo? ¿Una cucatión? Polimeriza. Todas esas cosas, o sea, como cocatión, ¿a qué pH va a estar? A pH muy bajo. ¿Se acuerda que dijimos cuando yo tengo un catión relativamente cargado, va a estar como cocatión solamente a pHs muy ácidos? A pHs menos ácidos va a empezar a formar, va a dejar de estar como cocatión y va a empezar a formar un hidroxocatión, puede polimerizar dando lugar a un policatión, puede precipitar como hidróxido. Todas esas cosas pueden pasar y no están consideradas en este diagrama. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Vamos a ver después al final de la clase otros diagramas en que además de las cuestiones ácido-base también se consideran las cosas redox. ¿Sí? Pero tengamos en cuenta que esto es una situación absolutamente teórica. No vamos a tener el acuaión de hierro 3 acá pH 10. Imposible, eso no va a ocurrir. ¿Tá? Otra cosa que hay que tener en cuenta en una situación real es que la formación de gases en solución, ¿sí? Tiene lugar por procesos que son cinéticamente lentos. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, en las reacciones de formación de gases, siempre hay una energía extra que hay que suministrarle a la reacción para que ocurra. ¿Sí? Eso está representado en este caso por estas rayitas finitas. ¿Sí? En realidad esta es la zona de estabilidad teórica del agua, pero en la zona de estabilidad real del agua es un poco más ancha, o sea, hay un mayor número de pares redox que son estables en agua. ¿Por qué? Porque el potencial que es el potencial solo que me da la ecuación termodinámica, de alguna manera está modificado, ¿sí? Por ese sobrepotencial que yo les estoy diciendo que es necesario para la generación de gases en solución. Eso es una cosa que se observa experimentalmente, que es muy difícil de predecir y calcular teóricamente, aunque hay ecuaciones teóricas que permiten calcular esos potenciales y ver exactamente cuánto se corre esta raya, pero simplemente para que tengan en cuenta que en una situación real la zona de estabilidad del agua es un poco más amplia que esta que tenemos acá. ¿Sí? Y otra cosa que no estamos considerando, y no es menor, es que el agua, en general, tiene oxígeno disuelto. ¿Sí? Y cuando nosotros estamos considerando las reacciones que pueden tener un determinado par redox con el agua, estamos considerando las reacciones con el agua. ¿Sí? O sea, el agua que se puede oxidar a oxígeno o el agua que se puede reducir a hidrógeno. ¿Sí? No con el oxígeno ni con el hidrógeno. ¿Sí? Simplemente reacciones con el agua, porque estamos pensando en solutos que están disueltos en agua y cómo podrían reaccionar con él. ¿Sí? Pero si hay oxígeno disuelto en agua, ¿sí? El oxígeno va a poder actuar como oxidante, reduciéndose a agua, ¿sí? Haciendo que los pares que supuestamente serían estables, porque estarían en esta zona de estabilidad del agua, en muchos casos no lo sean, porque reaccionan con el oxígeno disuelto. Ese es el típico caso del hierro 2, que sería una especie que sería estable en agua. Sin embargo, todos sabemos que el hierro 2 se oxida fácilmente a hierro 3 en solución, y por eso eso está relacionado con la concentración de oxígeno disuelto. Difícil de evaluar, porque podríamos utilizar nosotros el potencial estándar, ¿sí? De 1,23, correspondiente a la reducción de oxígeno a agua,
pero sabemos que no hay una atmósfera de oxígeno disuelto en el agua. La solubilidad del oxígeno en agua no da lugar a una concentración, a una presión parcial de una atmósfera de oxígeno, ¿sí? Va a ser seguramente menor que esa y va a ser distinta en las distintas aguas que uno considere, ¿sí? Si ya sean aguas naturales, ya es agua de la canilla o lo que fuere, destilada, que estuvo abierta mucho tiempo, que estuvo cerrada, que le sacamos el oxígeno. Entonces eso es una cosa que muchas veces es difícil de estimar, pero no quería dejar pasar el hecho de que estas cuestiones termodinámicas y teóricas respecto a la estabilidad del agua tienen algunas variaciones respecto a lo que uno puede observar en la vida real y que tienen que ver con estas cuestiones, ¿verdad? Con la ampliación de la zona de estabilidad del agua y la presencia de oxígeno disuelto. Bien, ¿hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Sí, se entiende. Sí. Ok, muy bien. Vamos a ver entonces algunas formas que van a ustedes ver en los libros, y las vamos a ver más adelante en el teórico, de alguna manera representar la información sobre los potenciales de redox de distintos pares, ¿sí? Si yo les preguntara a ustedes, ¿dónde encuentro yo el potencial redox de un determinado par? El par ese hierro 2, hierro 3, ¿dónde lo saco? ¿De dónde saco ese número? ¿Qué me contestarían? O el potencial de reducción permanganato manganeso 2. De una tabla. De una tabla de potenciales, ¿sí? Eso es donde generalmente nosotros podemos encontrar esa información que necesitamos en definitiva para poder hacer predicciones respecto a la estabilidad de redox de una determinada especie en solución acuosa. Pero hay otras formas de encontrar esa información, ¿sí? Que son, por ejemplo, los diagramas de Latimer. Si ustedes vieron ya en química general los diagramas de Latimer, así que simplemente vamos a repasar para recordar cómo eran. ¿Sí? Acá tenemos los diagramas de Latimer del oxígeno, ¿sí? Tanto en medio ácido como en medio básico. Cuando yo digo medio ácido me estoy refiriendo a condiciones estándar pH 0, y cuando digo medio básico, condiciones estándar pH 14. ¿Sí? Medio ácido es pH 0, medio básico pH 14, o sea, 1 molar de protón, 1 molar de OH, condiciones estándar. En los diagramas de Latimer, entonces yo voy a tener representadas las especies, en este caso del oxígeno, que van a estar presentes según los distintos estados de oxidación del oxígeno, a pH 0, que van a ser en este caso agua, peróxido de hidrógeno y oxígeno, o a pH 14, hidróxido, el peróxido ácido y el oxígeno. Estas son las especies que van a estar presentes en solución a pH 14 y a pH 0. ¿Sí? Y sobre las líneas que las unen, a veces en los diagramas de Latimer tienen flecha, como en este caso, y a veces no, pero siempre hacia la derecha me estoy moviendo hacia el lado de la reducción. ¿Sí? Estado de oxidación 0, estado de oxidación -1, estado de oxidación -2 para el oxígeno. Me voy moviendo hacia la derecha. Y el número que está por encima de la flecha representa el potencial. ¿Sí? El potencial correspondiente a ese par. Peróxido, agua en este caso, oxígeno, peróxido, y lo mismo acá en medio básico. ¿Qué información nos da el diagrama de Latimer? Es una forma muy visual y rápida de ver los potenciales. Y además, con una cuenta sencilla, nosotros podemos obtener los potenciales de especies que no son consecutivas de alguna manera. ¿Sí? Por ejemplo, el potencial, acá tenemos el oxígeno-agua, que ya vimos que valía 1,23, ¿sí? A pH 0. Pero también de otras especies intermedias que podemos tener con otros estados de oxidación. Por ejemplo, acá tenemos el anión superóxido, por ejemplo. ¿Cómo vamos a obtener cómo se obtienen estos valores que ahora están puestos en este diagrama de Latimer, pero podrían no estar? Si yo quiero saber el potencial oxígeno a agua, y tengo estos dos, el 1,23 ¿es la suma de estos dos? No, claramente 0,7 más 1,76 no es. ¿Por qué no es? ¿Por qué no puedo sumar los potenciales? Porque no son aditivos los potenciales. ¿Qué quiere decir que no son aditivos? Aditivos son. ¿Qué es lo Entonces hay que que no aplicar son? la fórmula para sumar los potenciales. Sí, está bien, pero ¿qué es lo que no son los potenciales? ¿Por qué cuando yo tengo dos reacciones y tengo el delta H de una reacción y el delta H de la otra, sumo las reacciones, sumo los delta H, ¿verdad? Acá tengo una semirreacción, otra semirreacción, sumo las semirreacciones y no puedo sumar los potenciales para obtener el potencial final. ¿Qué diferencia tiene el delta H con el potencial? No es función de estado. Exactamente.
Exactamente. El potencial no es función de estado, entonces no depende solamente del estado inicial y del estado final, ¿sí? Depende del camino o la trayectoria, y por lo tanto no lo puedo sumar directamente, ¿sí? Para hallar el potencial de la reacción suma, como sería en este caso. Pero lo que sí es función de estado es el delta G y el delta G0, ¿sí? Que en realidad lo podemos relacionar con el potencial. Entonces, si yo quiero ir de oxígeno a agua, el delta G0 de la reacción 3, que está mostrado ahí, va a ser igual al delta G0 de la reacción 1 más el delta G0 de la reacción 2. Sí, va a ser. ¿Por qué? Porque el delta G0 es función de estado. El potencial no. Esto mismo no lo puedo hacer con el potencial. Pero como en realidad el delta G0 es directamente proporcional al potencial multiplicado por el número de electrones, yo puedo hallar el potencial correspondiente a la reacción 3 de esta manera, ¿sí? Sumando el número de electrones del proceso 1 por el potencial de la reacción 1, más el número de electrones del proceso 2 por el potencial de la reacción 2, o sea, los delta G sin poner el F, porque como es una constante se me va a ir, dividido el número de electrones correspondiente, la suma de los electrones, o el número de electrones correspondiente al proceso desde el estado inicial al estado final. O sea, así voy a poder calcular a partir de un diagrama de Latimer el potencial de las especies de estados de oxidación no consecutivos. ¿Está? Bien, y otra cosa que se ve es muy visual respecto a los diagramas de Latimer es cuando nosotros tenemos especies que dismutan o que coproporcionan. ¿Se acuerda qué era la dismutación? ¿Qué es una especie que dismuta? ¿Se acuerdan? ¿Nadie se acuerda de química general? Una especie de dismuta es una especie que se oxida y se reduce a la vez, ¿sí? Un ejemplo es el peróxido de hidrógeno, que ustedes saben que el peróxido de hidrógeno se descompone para dar agua y oxígeno, ¿sí? Agua y oxígeno. Se descompone según esa reacción. Quiere decir que dismuta, se oxida y se reduce al mismo tiempo. Y por eso la agua oxigenada que compramos en la farmacia hay que guardar en la heladera, para evitar que esa descomposición, que además es espontánea y catalizada por la luz, no se dé, sino en poco tiempo el peróxido de hidrógeno que compramos en la farmacia se nos transforma en agua, ¿sí? Entonces, la dismutación es el proceso de oxidación y reducción simultánea de una determinada especie. Y es muy fácil de ver en un diagrama de Latimer si alguna especie dismuta, ¿sí? Acá tenemos en el caso del medio básico, simplemente porque acá me quedaba más entreverado el dibujo acá, cuando yo tengo el potencial de la derecha es más grande que el potencial de la izquierda, la especie dismuta. ¿Por qué? Porque cuando la especie dismuta se tiene que reducir, o sea, el potencial es 0,87, y oxidar, el potencial es más 0,06. 0,87 más 0,06 me da positivo, la especie, esa reacción es termodinámicamente favorable, tiene un potencial positivo, entonces yo voy a decir que la especie esta, peroxoácido, dismuta. Pero lo puedo hacer con el peróxido de hidrógeno, con el agua oxigenada, lo mismo. El potencial para pasar el peróxido a agua es 1,76, para reducirse, y para oxidarse, menos 0,7. Entonces, 1,76 menos 0,7 me da positivo, el peróxido dismuta. Simplemente, entonces, mirando el potencial de la derecha y el potencial de la izquierda, y si el potencial de la derecha es más grande que el de la izquierda, yo puedo decir que esa especie dismuta, ¿sí? Es una forma muy sencilla de ver eso en los diagramas de Latimer, ¿sí? Para eso sirven, porque si no, de hecho, la información que traen es la misma que un diagrama de potenciales, solo que está toda la información junta de los cambios de estado de oxidación de un determinado elemento, en este caso, el oxígeno. Otra forma de representar, Disculpa, ¿sí? No, claro. Es del diagrama de Latimer lo que Voy pasa. para atrás. ¿Sí? Que viste que vos ahí estás haciendo directamente 0,87 menos 0,06. ¿No los tengo que multiplicar por sus respectivos n's para ver cómo sería el signo? Porque capaz que al multiplicar... ¿Por qué? Porque en realidad el potencial no depende de la cantidad de electrones intercambiados. Y yo acá esto es una reacción redox, una de oxidación, una semi-reacción de oxidación y una semi-reacción de reducción. El potencial no depende de esas dos semi-reacciones cuando es una oxidación, nunca depende del número de electrones intercambiados. No depende, yo multiplico por 2 y el potencial no va por 2. ¿Sí? No depende del número de electrones intercambiados. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces yo tengo cuánto vale el potencial de la reducción. Vale 0,87. ¿Y cuánto vale el potencial de la oxidación? Vale más 0,06. Yo los puedo sumar. Un potencial de oxidación, un potencial de reducción,
me da lugar a la reacción global, y no depende del número de electrones, que no es lo mismo que lo que hicimos acá. Claro, por eso es lo que me confundía, que en uno lo tenía que multiplicar, pero en otro no. En otro podía. ver. Porque en este nuevo, en el de dismutación, no lo evalúo o sea, respecto al delta G. O sea, no tengo que verlo desde ahí. A ver, lo puedo hacer también con o sea, vale igual. Lo del delta G vale siempre, digamos, pero en este caso cuando yo tengo lo importante de esto es cuando yo tengo una reacción de oxidación y una reacción una reacción de oxidación o de oxidación, el potencial no depende del número de electrones intercambiados. Eso es lo importante. El potencial no depende del número de electrones intercambiados. ¿Sí? Sí, No sí, sé sí. si me explico lo que quiero decir. No, sí, entiendo. Lo que me llamaba la atención era la diferencia entre, en uno, por ejemplo, cuando paso del oxígeno al agua, yo tengo que tener en cuenta Ahí yo no los tengo un N. par redox, o sea, no tengo una Claro, por semirreacción de eso. oxidación y una Cuando reducción. Claro, y cuando es redox, en cambio, sí puedo sumar y restar. Claro, acá es lo que yo tengo en realidad es, quiero calcular un potencial redox sumando dos semirreacciones. Está, perfecto. Muchas ¿Está? gracias. Sí, gracias. Bien, otra forma de representar entonces las especies presentes, los distintos estados de oxidación de un determinado elemento y las especies presentes en solución de ese elemento es a través de estos otros diagramas que se llaman diagramas de Frost. ¿Sí? En este diagrama de Frost lo que tenemos graficado acá es el número de electrones por el potencial estándar, o sea, NE, o sea, una magnitud que es directamente proporcional al delta G0, ¿verdad? Porque dijimos que el delta G0 era NF0, o sea que esto es una magnitud directamente proporcional a G, en función del número de oxidación de ese elemento, ¿sí? Entonces tenemos, los puntos representan, y lo que el nombre que está al lado de cada uno de los puntos representa la especie presente en condiciones estándar a pH 0, en este caso que estamos hablando de medio ácido, de cada uno de los elementos en estado de oxidación correspondiente. ¿Qué quiere decir? El estado de oxidación en el manganeso, en estado de oxidación 7, a pH 0, va a estar presente en solución como ácido permangánico, a pH 0. ¿Sí? ¿Eso quiere decir que va a ser la única especie que va a existir de manganeso de pH 7? No, todos sabemos que la especie de manganeso más estable es el permanganato, ¿sí? Que en realidad es una base muy débil y el ácido permangánico es un ácido requete contrafuerte. Claro, pero acá estamos a pH 0. Entonces, la especie predominante es el ácido permangánico, sí. Una pregunta, ahí vos dijiste que era a pH 0. ¿Lo ves en algún lado eso en la gráfica que a pH 0 o porque lo sabes vos? Debería decirse a pH 0 o a pH 14. Las opciones son esas. No va a haber otra posibilidad. pH claro, porque 0, si me ponen dos, no sé. claro, a pH 0 o pH 14. Tenés razón vos lo que me estás diciendo, que yo miro y me doy cuenta sola que esto es a pH 0. ¿Por qué? Porque yo sé que la especie de manganeso 7 es permanganato. Y si el permanganato está protonado, la única opción es que esto sea pH 0. Si no, acá diría permanganato. A pH bien, 14. gracias. ¿Está? Pero estoy de acuerdo contigo que a veces no es tan claro y debería decir, ¿sí? ¿Cuál es la especie presente? Manganeso en estado de estado de oxidación 6, ácido mangánico. Listo, esa es la especie. ¿Existen otras especies en estado de oxidación 6? Sí, existen, pero la especie predominante en agua en estado del manganeso en estado de oxidación 6 a pH 0 es esa. Y así con el resto de las especies. Esto que dice acá manganeso 2 más y manganeso 3 más, ¿qué quiere decir? ¿Qué especie química es esa? La aqua, ¿no? Exactamente, la aqua. ¿Y cómo sabemos eso? Sabemos nosotros que un ion de carga baja, como es el manganeso 2, en solución acuosa a pH 0, va a estar como aquaión. Lo vimos en las clases de solución acuosa, ¿sí? Va a estar con aquaión. El manganeso 3, que su aquaión va a ser más ácido, a pH 0, por lo que dice acá, va a estar como aquaión. Pero el manganeso 4, en la vida entera va a estar como aquaión, ni siquiera a pH 0. ¿Por qué? Porque es un ion chiquito y cargado que se hidroliza rápidamente y me da directamente el óxido. ¿Sí? Lo mismo que el manganeso 7. En la vida va a estar como aquaión, ni siquiera a pH 0.
definitivamente se hidroliza completamente para dar el oxoanión que a pH 0 con suerte estará algo protonado. ¿Se entiende? O sea, estas especies que aparecen acá están relacionadas con lo que vimos de la estabilidad de las distintas especies en solución acuosa en relación con su carga y su tamaño. ¿Sí? Manganeso 2 es el acuayón, manganeso 3 es el acuayón, dióxido de manganeso es el dióxido de manganeso, porque no está como acuayón el manganeso en esta oxidación 4. ¿Tá? ¿Qué otra cosa vemos acá? La línea que une una especie con otra, ¿sí? La pendiente de esa recta corresponde al potencial de reducción. ¿Sí? Ahí tenemos los potenciales de reducción. La pendiente de esta recta corresponde al pH de reducción. ¿Por qué? Porque lo que tengo graficado yo es N por el potencial estándar en función de N, o sea, en función del número de oxidación. Entonces yo voy de acá a acá, tengo intercambiado un electrón. Si yo divido el NE dividido la cantidad de, divido N, o sea, la cantidad de electrones que se intercambian entre una especie y la siguiente sería 1 acá, me da directamente el potencial. O sea, la pendiente corresponde al potencial de reducción. Cuando voy de acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. ¿Sí? ¿Qué cosa veo claramente y que es bien visual en estos diagramas? Es la estabilidad relativa de las distintas especies desde el punto de vista redox. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la especie más estable de manganeso? Es el manganeso 2. ¿Sí? Fíjense que lo que estoy graficando acá yo es G. O sea, cuanto más abajo esté cada uno de estos puntos, más estable va a ser ese G0, ¿verdad? Es ese estado, ¿sí? El ácido permangánico va a ser un oxidante fuerte. ¿Por qué? Porque va a tender a reducirse, ya sea poco a ácido mangánico, pero mucho a manganeso 2, viene para abajo, ¿sí? Cuanto más bajo esté, más estable va a ser esa especie. Entonces la especie más estable de manganeso a pH 0 en solución acuosa es el hexaacuo manganeso 2. Y eso lo veo clarito con el punto que está más abajo. ¿Está? Muy bien. Y es de alguna manera lo que muestra esta gráfica. La especie más estable, ¿sí? Siempre yo tengo un aumento de estabilidad cuando voy hacia abajo, ¿sí? El manganeso 0 va a tender a oxidarse a manganeso 2. Esto viene para acá. Yo siempre pienso lo siguiente, si yo pusiera una pelotita acá arriba, ¿qué pasaría con la pelotita? Caería acá. Eso es lo que me muestra claramente cuál es la especie más estable. ¿Sí? Cae para acá. La pongo en manganeso, cae para acá. ¿Sí? Digamos, la estabilidad se gana hacia abajo en este diagrama. Por eso es muy visual ver la estabilidad de los distintos estados de oxidación. Bien, ¿qué otra cosa es importante ver? Como dice esta grafiquita. La pendiente yo les dije que era el potencial redox. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una pendiente que es grande, ¿sí? El potencial de reducción de este par es grande. De este par es grande, de este es grande, de este es grande. De este es más chiquito. ¿Sí? Acá está mostrado lo siguiente. La pendiente es chico, el potencial de reducción es bajo. Ahí vamos. ¿Sí? Para este lado, el potencial de reducción tiene otro signo. ¿Sí? Para ir de acá, estas especies, todas tienen potenciales de reducción que son positivos. Es favorable la reducción. Voy bajando en energía. Recuerden que esto es G. Voy bajando en estabilidad. Voy mejorando la estabilidad. Pero si yo quiero ir para acá, tengo que subir. Esto me cuesta. ¿Sí? Por eso la pendiente está para el otro lado. La pendiente de esa recta. Muy bien. ¿Qué otra cosa puedo ver fácilmente en un diagrama de Latimer? Una cosa que no es menor. Es que cuando yo tengo una especie que se reduce, ¿a quién va a poder oxidar? Va a poder oxidar a una especie que tenga un potencial con una pendiente menor. ¿Sí? O sea, eso no tenía que aparecer. Vamos a mirar en este diagrama que es más fácil. Este potencial de reducción, ¿sí? Es muy favorable porque tiene una pendiente grande y positiva. Si esta especie se va a oxidar, va para arriba. ¿Sí? Y si tiene una pendiente que es menor que esta especie se va a reducir y esta se va a oxidar. ¿Por qué? Porque la energía que gano en esta es mayor que la que pierdo en ir para acá. Cuando voy para arriba pierdo, cuando voy para abajo gano. Pero acá, como la pendiente es más empinada, gano más que lo que pierdo. La reacción es termodinámicamente favorable. ¿Sí? Desde el punto de vista visual se puede ver así, desde el punto de vista termodinámico se puede ver viendo los potenciales, ¿verdad? Este es un potencial positivo, más grande que este, la suma va a dar, este va para el otro lado, ¿verdad? Le tenemos que cambiar el signo, la suma va a dar positivo, potencial positivo, reacción espontánea, o por lo menos constante de equilibrio
mayor que 1, ¿sí? Que es lo que podemos ver. Bien, ¿qué otra cosa se ve en forma muy visual en los diagramas de Frost? Las especies que dismutan, de vuelta a lo mismo. Cuando yo tengo una especie, ¿sí?, que es capaz de oxidarse y reducirse a la vez, esa especie no es estable en agua, porque ella solita no precisa más nadie, ¿sí?, más que estar en agua pH 0, si no estos potenciales no valen, se oxida y se reduce a la vez. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Mirando lo que decíamos acá. Miren acá, tengo el potencial de la reducción, que es positivo y grande, es más grande que el correspondiente a la oxidación, que también es positivo, pero es más chico. Cuando yo sumo esta recta con esta que va para allá, esta me da energía, esta me la gasta, el balance me queda positivo, esta reacción se va a dar, ¿sí? El ácido mangánico se oxida y se reduce a la vez, o sea, se dismuta. ¿Cómo puedo ver eso muy visualmente? Si yo trazo una recta que une estas dos especies, el potencial de la especie que estoy considerando si se dismuta me queda por encima de esa recta. O sea, trazo una recta acá, si eso me queda ahí, quiere decir que esto viene para acá, ¿sí? Se va a oxidar y se reducirá a la vez, ¿sí? Lo mismo puedo ver respecto a la coproporcionación, que es el proceso inverso a la dismutación. Para la coproporcionación yo voy a tener dos especies que van a reaccionar entre sí para dar una única especie en estado de oxidación intermedio. Es lo que pasa acá entre el manganeso 0 y el manganeso 3, ¿sí? El manganeso 0 reacciona con manganeso 3 para dar manganeso 2, que es la especie más estable, que es un estado de oxidación intermedio. Decimos entonces que manganeso 3 y manganeso 0 coproporcionan a manganeso 2, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta visualmente en el diagrama de Latimer? Si yo trazo una línea que une las dos especies, el potencial de la especie en estado de oxidación intermedio me queda por debajo de esa línea. Eso me muestra que estas dos especies van a reaccionar entre sí y van a coproporcionar, ¿sí? Entonces, toda esta información muy sencilla de ver, digamos, muy visual de ver, me la da estos diagramas de Frost. O sea, cuáles van a ser las especies predominantes a pH 0 de los distintos estados de oxidación, qué especie va a ser oxidante, qué especie va a ser reductora, ¿sí? Todo eso me lo da cómo van a ser los potenciales de las distintas especies, ¿sí? Si va a tender mucho a oxidarse, si va a tender mucho a reducirse, que es lo mismo que decir si es un buen oxidante o es un buen reductor. Todo eso simplemente mirando el diagrama de Latimer lo voy a poder ver, ¿sí? Profe, ¿puedo hacerte una pregunta Sí, de claro. Chapo? Sí. ¿Cómo calcularías el potencial del par entre el óxido de manganeso y el manganeso ¿Acá? elemental, digamos, 0? Sí, eso. Dióxido de manganeso, la pendiente de la recta. El potencial siempre es la pendiente de esa recta. Acá gráficamente es un poco complejo de calcular, pero siempre es la pendiente. Yo puedo calcular el potencial, yo puedo decir, el ácido permangánico es un oxidante muy fuerte, porque si yo veo la pendiente de ácido permangánico a manganeso 2, ¿sí? Esa recta, ¿sí? Es una recta que tiene una cociente positiva enorme. Entonces yo sé que el ácido permangánico se va a tender a reducir sí o sí a manganeso 2. ¿Sí? Y si yo quisiera calcular el potencial, trazo acá la recta y la pendiente de la recta es el potencial de esa reducción. ¿Sí? En el caso que estabas mencionando recién sería la recta que une al manganeso 2 más con el ácido permangánico que está acá arriba. Ah, directamente está, porque hoy justo hay un ejercicio relacionado con eso en el repartido. Trazo esa raya y la pendiente es la recta. Está, buenísimo, gracias. ¿Está? Sí. Profe, yo tengo una duda también con esa diapositiva. ¿Viste cuando vos hablaste de que podemos ver si dismuta o no? Ahí en los demás de arriba. Sí, acá. ¿Qué es lo que me importa a mí? ¿El largo de la línea entre un punto y un punto o la pendiente? La pendiente. El largo no me importa nada. Bueno, tiene que ver con la pendiente, de hecho, el largo. Pero lo que yo miro es cuanto más inclinado, mayor potencial. Porque el potencial es la pendiente. Es eso, el potencial es la pendiente. Cuanto más inclinado, mayor potencial. Está, genial, gracias. También cuanto más inclinado quedan más lejos. Porque nada, eso es geometría. Pero lo importante es que yo miro cuanto más inclinado, más el potencial. O sea, en horizontal todos están en la misma. Si el cambio de estado de oxidación es de 1 en 1, todos están a la misma distancia, ¿no?
el largo de este lado, digamos, del triángulo queda más largo cuanto mayor sea la pendiente. Sí, es verdad, pero lo que a mí me importa es cuán inclinado sea eso. ¿Sí? Profe, Sí. yo no entiendo ahí cuando dice, perdón, sí, había quedado claro lo otro. No sé, No sé si había no quedado escuché. claro lo otro. Está bueno. Que, ¿viste cuando dice especie que se oxida? Sí. Ahí Está acá no arriba, se entiendo por oxida. qué esa especie No no es que se reduce y baja. te está quedando cortado, no te escuché nada de la pregunta. Repetime, por favor. Porque dice que esa especie se oxida, ¿no? El punto ese ¿Acá? del medio Sí, eso. ¿Ahí donde estoy señalando? Sí. Sí. Se No oxida si va entiendo para por qué. arriba. Si va para acá, Claro, se ahí va, reduce. pero Es que, ahí va. ¿por qué se oxida y se reduce? Porque para la derecha están los estados de oxidación más grandes. Cuando yo me muevo a la derecha, se está oxidando. Cuando me voy a la izquierda, se está reduciendo. Eso siempre. De Ahí acá, va, o pero sea, no es- tomo el dióxido de manganeso. Se oxida, se podría oxidar a esta especie o reducir a esta otra. Si voy a la claro, ahí derecha, se va. oxida, si voy a la izquierda, se reduce. Ahí va. Pero no sería más favorable que se redujera. No, el puntito Sí. esta especie que tengo acá, no, porque fíjate que la reducción que es para el otro lado es desfavorable. Subo O sea, ambas son subo la desfavorables. cuesta. Claro. Esta es como el manganeso 2. Como es la especie más estable, no se quiere ni oxidar ni reducir. No quiere nada, quiere quedarse como manganeso 2. Es tan desfavorable la oxidación como la reducción. Es el mismo caso del manganeso 2 acá. ¿Por qué? Porque es la especie Está más bien. estable, está en un pozo de G de energía libre. ¿Sí? Pensé que solo se podía oxidar por eso. Está. No, se O puede sea, sí. oxidar, o sea, oxidarse le cuesta y reducirse también, si está acá. Si está acá, a esta, oxidarse le cuesta, reducirse no. Va fácil. Bien, muchas ¿Sí? gracias. Pero entonces la mayoría de las que están ahí tienden todas a como reducirse, Y sí, ¿no? porque el estado de oxidación más estable, como se ve clarito en el diagrama, es el de manganeso 2. Todos van a tender a venir para acá. Todos van a tender a venir para acá. ¿Sí? Incluso el manganeso 0 tiende a venir a manganeso 2. Todo viene para abajo. ¿Sí? Sí, gracias. Muy bien. Profe, Sí. perdón, ¿estaría mal decir ahí que el dióxido de manganeso coproporciona? El dióxido de manganeso no coproporciona, en realidad el dióxido de manganeso, a ver, una especie sola nunca puede coproporcionar. Yo tengo que tener dos para que coproporcionen. Lo que podríamos decir es que manganeso 3 y este ácido, que no sé cómo se llama, mangánico, coproporcionan a dióxido de manganeso. Eso sí, porque si yo paso la recta acá, el potencial me queda para este lado. Es lo mismo que acá. Manganeso 0 y manganeso 3 coproporcionan a manganeso 2. Para coproporcionar tengo que tener dos cosas que reaccionan. A y B, que tienen distintos estados de oxidación, reaccionan entre sí para dar una especie de estado de oxidación intermedia. Cuando es la dismutación, es una especie sola, que ella solita nomás, con ella misma, se dismuta, ¿sí? Se oxida y se reduce a la vez para dar, como en este caso, dos especies de estado de oxidación, una mayor y otra menor. ¿Sí? Bien, gracias. De nada. Bien. Otros tipos de diagramas que tenemos y que nos dan mucha información es este otro tipo de diagramas que se llaman diagramas de Purvé. ¿Sí? Los diagramas de Purvé lo que tienen de bueno que es un diagrama de potencial en función de pH, igual que los que ya habíamos visto para la estabilidad en agua, ¿sí? ¿Se acuerdan de la zona de estabilidad, que serían estas rayitas? Incluyen los diagramas de Purvé reacciones redox. ¿Se acuerdan que yo les decía hoy cuando vimos en un diagrama hace un rato? Habíamos puesto el potencial del par hierro 2 como una línea horizontal larga que llegaba hasta acá. Y yo decía, eso es mentira, porque sabemos que la especie de hierro 3 no es estable en todo ese rango de pH. O sea, llamándole esto también es el aquo hierro 3, ¿verdad? Y este es el aquo hierro 2. Cuando yo pongo el ion en solución, me refiero siempre al aquo compuesto, siempre al aquo ion. Sabemos que no es estable en todo el rango de pH, o sea que aquello que hicimos era bastante mentiroso. Este diagrama de Purvé me incluye, además de
reacciones redox, también reacciones ácido-base que pueden darse en solución acuosa, ¿sí? ¿Qué quiere decir todas esas casillitas que se van formando? ¿Sí? Quiere decir que entre 0, el pH entre 0 y 3 aproximadamente, la especie predominante desde el punto de vista ácido-base es la especie hierro 3 a este potencial, y la especie hierro 2 a potenciales más abajo, y la especie hierro 0 si sigo bajando, ¿sí? Esta recta es una grama de potencial versus pH. Esa recta representa el potencial hierro 3 de reducción, hierro 3, hierro 2. Creo que el cursor no se está moviendo. ¿No se está moviendo? No, el cursor A no ver, se mueve. esperen. ¿Por qué no se mueve el cursor si yo lo estoy viendo? A ver si lo cambio. Esperen. Opciones de puntero. Puntero láser. ¿Ahí lo ven láser? No, tampoco. No, tampoco. Está quietito. Quedó tipo quietito ahí en la Ay, punta. ¿cómo me sucede esto? A ver. Capaz de cerrar y abrir la presentación. Claro, sí, cerrás Eso es lo que iba a el... hacer. Sí, la diapositiva, sí. Ahí no estoy compartiendo, ¿verdad? Así que no ven nada. No. ¿Sí ven? No. Esperen, que no es tan fácil esto. Otra oportunidad. Compartir. Ahí ven la flechita, vamos a poner igual el Ahora Sí, sí. ahí Ahí se está Ahí moviendo. se ve, ahora ahí se se ve ve. perfecto. Ahí se ve el Ahora sí. puntero, precioso. Perfecto. Ahí va. Lo que les quería decir yo es que esta línea horizontal, en la misma línea horizontal que habíamos escrito hoy, que estaba en 0,77, ¿se acuerdan del potencial de reducción hierro 3 rayo 2? Y que la habíamos hecho larga hasta acá. Y habíamos dicho, mentira, no puedes, eso, ahí hay una mentirita. Esto muestra esa misma línea horizontal del potencial redox, hierro 3, hierro 2, que no depende del pH, por eso es una línea horizontal. ¿Sí? Esta línea corresponde a ese potencial de reducción, el potencial de reducción de esta reacción. ¿A qué corresponden las líneas verticales en los diagramas de Purvé? Corresponden a reacciones ácido-base, ¿sí? Esta línea vertical que separa la especie aquo-hierro 3, o sea, el acuoión de hierro 3, con la especie hidróxido de hierro 3, entre esta especie y esta especie no hay cambio en estado de oxidación, ¿sí? Hierro en estado de oxidación 3, hierro en estado de oxidación 3. Acá como acuoión, acá como hidróxido. O sea, las líneas verticales en todos los casos representan reacciones de tipo ácido-base, no redox. En este caso, la reacción que ocurre ahí es la hidrólisis del aquo hierro 3, ¿sí? Para dar el hidróxido. Igual que como vimos en solución acuosa. A pH mayor que 3, la especie predominante de hierro 3 no es el aquo, sino es el hidróxido. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pasa al hierro 2? El hierro 2 se va a poder oxidar a hierro 3, el aquo hierro 2 se va a poder oxidar a aquo hierro 3 solamente en este pedacito chiquito de pH. Después, el aquo hierro 2 solo se va a poder oxidar a hidróxido de hierro 3, porque el hierro 3 no va a existir. O sea, esta línea torcida acá es la línea correspondiente a, esto sí es redox, hierro 2, hierro en estado de oxidación 2, hierro en estado de oxidación 3, pero la reacción va a ser del hidróxido al aquo hierro 2, ¿sí? Esta es la línea correspondiente a la variación del potencial en función del pH para esta reacción, ¿sí? O sea, las líneas horizontales y las líneas inclinadas corresponden a procesos redox, las líneas verticales corresponden a procesos ácido-base. Fíjense, acá con el hierro 2 pasa lo mismo. El hierro 2 existe como aquo hasta pH cercano a 9. Después de 9 va a estar, sigue siendo hierro 2, pero va a estar como hidróxido, ¿sí? Y la consideración que tenemos que hacer respecto a la estabilidad con el agua son exactamente las mismas, ¿sí? Muchas veces se incluye la línea de estabilidad del agua, y si yo tengo acá el par hierro 3, hierro 2, aquo, que está esta línea dentro de la zona de estabilidad del agua, el hierro 3 y el hierro 2 van a ser estables en aguas desde el punto de vista redox. Pero si tengo esta línea, ¿sí? Que corresponde al potencial de reducción hidróxido de hierro 3 a hierro 2, las especies aquo hierro 2 e hidróxido de hierro 3 van a ser estables en este rango de pH, ¿sí? Que es el rango de pH en el que existen. ¿Por qué? Porque su potencial está dentro de la zona de estabilidad del agua. Entonces, en los diagramas de Purvé no solo vemos
podemos ver, digamos, visualmente la estabilidad redox, sino también se incluye la estabilidad ácido-base de las distintas especies. Bien, terminamos entonces por acá con esta cuestión de las reacciones en solución acuosa. La bibliografía de este tema, ya se os había dicho, es el capítulo 3 del manual del curso de Química Inorgánica, ¿sí? Y vamos a arrancar ahora, en esta última mitad de la clase, con un nuevo tema, que es el de introducción a la química de coordinación, ¿sí? La química de coordinación es una rama de la química inorgánica que se dedica al estudio de lo que nosotros llamamos compuestos de coordinación o complejos, ¿sí? La química de coordinación está como en la interfase, digamos, entre la química orgánica y la química inorgánica. ¿Por qué digo eso? Porque en la química de coordinación no solo está incluida la química de elementos inorgánicos, en particular de iones metálicos, sino también para la generación de compuestos de coordinación o complejos, como les solemos llamar, están involucradas también especies que son de naturaleza típicamente orgánica, ¿sí? Que son los que vamos a llamar los ligandos, como vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces la química de coordinación es la química, digamos, estudia el comportamiento químico de lo que llamamos compuestos de coordinación o complejos, ¿sí? ¿Y por qué es importante estudiar la química de coordinación? ¿Por qué son importantes esos complejos? Porque muchísimas de las reacciones que nos rodean están relacionadas con reacciones que son llevadas a cabo o en las que participan compuestos de coordinación o complejos. Sin ir más lejos, el transporte de oxígeno en los sistemas biológicos, en nuestro cuerpo, está llevado a cabo por un compuesto de coordinación, por un complejo que se forma entre el hierro y el oxígeno, que es el que se ocupa de llevar el oxígeno desde los pulmones a través del torrente sanguíneo hacia la célula. Y eso es un compuesto de coordinación, es un complejo, ¿sí? Pero los compuestos de coordinación también están involucrados, por ejemplo, en la ciencia de materiales, en la generación de, por ejemplo, catalizadores para energías renovables, ¿sí? Para generación de hidrógeno, ¿sí? O sea, en las distintas áreas de la química están involucrados los compuestos de coordinación. Y para nosotros, desde el área química inorgánica de la Facultad de Química, los compuestos de coordinación son nuestra razón de ser, ¿sí? Porque nosotros todos, en general, en el área trabajamos en la generación y en el estudio de compuestos de coordinación, de complejos, ¿sí? Todos trabajamos en eso, hacemos nuestros trabajos de investigación en química de coordinación. Así que para nosotros en particular es un área de fundamental interés. Vamos entonces a definir ahora qué es eso de un compuesto de coordinación o un complejo, ¿sí? La definición general de complejo o compuesto de coordinación, que son absolutamente sinónimos, nosotros les solemos llamar complejos, es que el complejo va a estar formado por un átomo central, ¿sí? Que va a estar unido a uno o más átomos o grupos de átomos, a los cuales vamos a llamar ligandos. En esta representación del complejo tendríamos acá, este sería el átomo central, que acá está puesto como M, porque en general es un metal, y nuestro interés, en particular en este curso y en el trabajo que hacemos de investigación, en general M es un metal, pero en la definición amplia de complejo, M puede llegar a ser cualquier cosa, ¿sí? Que va a estar unido, como dice la definición, a átomos o grupos de átomos que vamos a llamar ligandos, que serían acá estos L que están pintados de naranja, ¿sí? Esta representación que tenemos acá de un complejo es una representación donde a su vez se ve otra información del complejo, que es, por ejemplo, la geometría, ¿sí? Es una forma bastante común de representar los complejos, esta que tenemos acá, ¿sí? Donde está el átomo central, los ligandos, ¿sí? Y cómo están distribuidos esos ligandos en el espacio. Esta fórmula de los complejos siempre van a estar encerrados a la hora de escribirlos en paréntesis rectos, y fuera de paréntesis rectos vamos a tener la carga de ese complejo, ¿sí? Si este complejo es cargado, voy a tener lo que llamamos un ion complejo. Puede ser un catión complejo o un anión complejo, ¿sí? Si yo tengo un catión complejo, como en este caso, si la carga fuera positiva, voy a tener un anión
que simplemente me va a neutralizar ese complejo para dar lugar a una sal. Una sal que va a ser lo mismo que decir cloruro de sodio, solo que acá, en vez de ser un catión simple, como el sodio, va a ser un catión complejo, ¿sí? Se le suele llamar a esos aniones que contrarrestan la carga del catión complejo, se les suele llamar contraión. Es una manera de decirle, ¿sí? El contraión de un catión complejo va a ser un anión, y el contraión de un anión complejo va a ser un catión. O sea que acá I es un catión. Si la carga del complejo acá es negativa, voy a tener un contraión que va a ser un catión, y viceversa en este caso, ¿sí? Bien, como les decía entonces, el átomo central puede ser tanto un metal como un no metal en la definición más amplia de complejo, y los ligandos pueden ser un átomo, una molécula o un ion cargado tanto positivo como negativamente, ¿sí? Todo eso forma parte de los ligandos. ¿A qué se parece este dibujito de algo que ya vimos en otro tema? ¿No le suena ese dibujito a algo? Sí, por ejemplo, el sodio rodeado de aguas. Exactamente. Se parece, por ejemplo, a lo que nosotros hemos visto como un acuocatión. ¿Sí? Tenemos un ion centrálico, un átomo central metálico, un ion metálico, sería el átomo central, sodio, en el ejemplo que dio el compañero, y los ligandos serían moléculas de agua. Exactamente. Un acuocatión, ¿sí? Un acuoión es un compuesto de coordinación o complejo. Es un complejo en la definición general de complejos. Pero también un oxoanión va a ser un complejo, ¿sí? El oxoanión, el permanganato, también es un complejo. ¿Por qué? Porque tengo un ion central, manganeso 7, rodeado de 4 ligandos, en ese caso, que serían grupos oxo para dar lugar al permanganato, ¿sí? Tanto el permanganato, entonces, como un acuoión de un metal de transición, va a ser un complejo. Y en la definición amplia de complejos, el sulfato también es un complejo, ¿verdad? Yo tengo un azufre como átomo central y grupos oxo alrededor como ligandos. En nuestra definición de complejos, nosotros vamos a considerar, le vamos a llamar complejo cuando el átomo central es un metal, ¿sí? Si no, no le vamos a llamar complejo, pero en la definición amplia podría caer también, ¿sí? Y el interés que vamos a tener nosotros en los complejos, en particular, de toda esa amplia variedad que estamos viendo, es en los compuestos que tienen como átomo central un ion de un metal de transición, ¿sí? Y esto que vamos a ver ahora de características generales de los complejos va a ser imprescindible para que ustedes pues comprendan, cuando veamos en la segunda parte con Raúl, la química del bloque D, ¿sí? Y del bloque F, ¿sí? Porque la química de esos bloques está fundamentalmente caracterizada, ¿sí? O dominada por la formación de complejos, ¿sí? Así que tenemos que entender los complejos ahora para que después eso nos sirva como en el resto de los temas de este primer semestre como base para después poder entender la química del bloque D y también del bloque F. Bien, vamos con algunas otras definiciones relacionadas con los complejos, ¿sí? Dijimos que acá tenemos otra forma de representar complejos, igual que la anterior. La única diferencia es que acá hay una cuestión estérica, digamos. Esto muestra que esto es un octaedro, o sea, estos ligandos estarían hacia adelante en el espacio, estos estarían hacia atrás, pero la representación es exactamente la misma. En vez de estar los paréntesis rectos largos, a veces lo que se pone es un angulito ahí en la punta, y se pone la carga del ion complejo del lado de afuera, y acá también está representado los contraiones, que en este caso serían 2 cloruros, ¿sí? En este complejo particular que tenemos acá, ¿quiénes son los ligandos? Dijimos que los ligandos era cualquier átomo o grupo de átomos unidos al átomo central. ¿Amoníaco y cloro? Amoníaco y cloruro en realidad, ¿sí? Amoníaco y cloruro. Esos son entonces los ligandos de este complejo. Voy a tener 5 ligandos amoníacos, un ligando cloruro, unidos directamente al átomo central, ¿sí? Otra definición muy importante que relacionada con esto de los complejos es lo que llamamos un átomo donor o un átomo dador, ¿sí? Un átomo donor o un átomo dador es el átomo que está directamente unido al ion metálico. Cuando yo tengo
Un ligando como el cloruro que tiene un átomo solo, un elemento solo, ahí no tengo duda, el átomo donor acá es el cloro. Pero cuando yo tengo una molécula como ligando, como en el caso del amoníaco, yo acá podría decir que podrían tener hidrógenos o nitrógenos unidos al átomo central. El que se une al átomo central es el nitrógeno, entonces el átomo donor del ligando amoníaco es el átomo de nitrógeno, ¿sí? Porque es el que está unido directamente al átomo central. Después vamos a ver un poquito más adelante por qué se une por el nitrógeno y no por el hidrógeno. O sea, los átomos donores en este complejo que tenemos acá serían cloro y nitrógeno, porque todos los ligandos amoníacos están unidos a través del nitrógeno. Otro parámetro importante que se define para los complejos es el número o índice de coordinación, ¿sí?, de un complejo. El número o índice de coordinación es la cantidad de átomos a los cuales está directamente unido el átomo central, ¿sí? ¿Cuál sería el número o índice de coordinación del cobalto en este complejo? 6. 6. ¿Por qué? Porque está unido a 6 elementos distintos, ¿sí? 6. Ojo, en este caso, el número de coordinación o índice de coordinación coincide con la cantidad de ligandos, pero eso es en este caso. Vamos a ver muchos casos después que eso no coincide, ¿tá? Se los digo ahora para que lo tengan en cuenta. El número o índice de coordinación es la cantidad de átomos a los cual está unido el átomo central, en este caso son 6. Centro de coordinación es lo mismo que átomo central, mismo, idéntico. Quiere decir lo mismo, centro de coordinación es lo mismo que el átomo central, ¿sí? Y cuando uno describe el átomo central para un complejo, o el centro de coordinación, como le quieran llamar, ¿sí?, que en este caso es cobalto, clarito, se ve a simple vista, está escrito ahí. Otra cosa que tenemos que definir es el estado de oxidación del cobalto, ¿sí? Porque no es lo mismo un complejo de cobalto 2 que uno de cobalto 3, no es lo mismo, es otro complejo distinto. Entonces el otro que tenemos que definir entonces es el estado de oxidación, o la carga del ion metálico central. Cualquiera de las dos cosas es exactamente lo mismo, la carga o el estado de oxidación de este ion metálico central. ¿Cómo hago para calcular esa carga, la carga del átomo central? ¿Sí? Lo que tengo que hacer es fijarme si en ese complejo los ligandos son neutros o son cargados, y qué carga tienen, y cuál es la carga global del complejo. ¿Sí? Esos son los datos que tengo que ver. En este caso de nuestro complejo, el amoníaco, ¿es un ligando neutro o cargado? Neutro. 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 ¿Y el cloruro? Cargado. Cargado, con carga -1. Fíjense acá en la fórmula del complejo, ¿sí? Esta es la representación de la estructura del complejo, y esta es la fórmula del complejo, que no me olvidé decirles hoy, que se escribe igual siempre, el ion complejo en paréntesis recto, y ahí se muestra siempre el átomo central y los ligandos, 5 amoníacos y un cloruro, ¿sí? Para ver el estado de oxidación entonces del cobalto, yo voy a tener 5 amoníacos que no me aportan carga, ¿sí? Un cloruro que me aporta una carga -1, y la suma de la carga de este ligando -1 con la carga positiva del ion cobalto 2 me tiene que dar como producto, como suma, +2, ¿verdad? Porque la carga es +2. ¿Cuánto entonces vale la carga del cobalto? +3. +3, ¿verdad? +3 -1 +2, que es la carga del complejo, ¿sí? Entonces pues yo puedo decir que el átomo central de este complejo es un cobalto en estado de oxidación 3, o sea, un cobalto 3, lo puedo escribir así, como estado de oxidación, o decir que es un ion cobalto 3, ¿sí? Hay una formulita muy sencilla, que es la que nosotros acabamos de explicar para calcular el estado de oxidación o la carga del átomo central, porque lo que hay que saber es que la carga del átomo central más la carga de los ligandos tiene que ser igual a la carga del complejo, que fue lo que hicimos nosotros ahora. Carga del átomo central es lo que queríamos calcular. La carga de los ligandos, solo teníamos un ligando de carga -1, la carga del complejo era +2, despejo, y me queda +3 la carga del átomo central, ¿sí? Bien, ¿a qué se le llama esfera de coordinación de un complejo? La esfera de coordinación de un complejo son los ligandos que están unidos al átomo central, ¿sí? La descripción de los ligandos que están unidos. Entonces, en este complejo sencillo que tenemos ahí, la esfera de coordinación está formada por 5 ligandos amoníaco y un ligando cloruro. Esa es la descripción de la esfera de coordinación. Es los ligandos que están unidos al átomo central, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, perfecto, Ok. profe. Bien. Vamos a ver, en este ejemplo vamos a pensarlo todos juntos, ¿sí? No
No lo puse en el Menti porque hay que mirar la imagen, ¿sí? Si no es muy difícil. Y si nos vamos al Menti no podemos ver la imagen del complejo, ¿sí? Acá tenemos un complejo de platino. Esta es otro tipo de representación que en general se hace de cualquier compuesto, pero en particular de los complejos, que es los que se llaman balls and sticks, pelotitas y palitos, ¿sí? Donde se representan los átomos como pelotitas y los enlaces como palitos. Ahí tenemos un complejo de platino, entonces, ¿qué ligandos tiene? 2 amoníacos y 2 cloruros. 2 amoníacos y 2 cloruros. Ahí los ligandos, perdón, son amoníaco y cloruro, igual que en el caso anterior, justo son los mismos ligandos, ¿sí? ¿Cuáles son los átomos donores? Los cloros y los nitrógenos. Cloro y nitrógeno, exactamente. El átomo donor son acá está estos nitrógenos pintados de azul, y acá tenemos los cloros como pelotas verdes. ¿Cuál es el número o índice de coordinación del platino en ese complejo? 4. 4. ¿Por qué 4? Porque está unido a 4 átomos distintos. El platino está unido a 4 átomos en su esfera de coordinación, ¿verdad? Y el platino, que tenemos acá, el átomo central, el centro de coordinación, ¿qué estado de oxidación tiene? ¿O qué carga 2 tiene más. el ion platino? 2 más. 2 más. ¿Están todos de acuerdo con que es 2? Sí. Este es un complejo neutro, ¿verdad? Por algo no tiene los paréntesis rectos con la carga, o sea que es un compuesto neutro, y además acá está claramente la fórmula del compuesto, de vuelta entre paréntesis rectos, y no tiene nada de este lado, o sea, es un complejo neutro. El amoníaco también son ligandos neutros, los cloruros son ligandos de carga -1, o sea, tengo 2 cloruros, es -1 por 2, ¿cuánto tiene que ser el platino para que la carga sea 0? Más 2. Más 2 menos 2, 0. ¿Sí? Bien. Estos casos son muy sencillos, pero no todo en la vida de los complejos son cosas así de sencillas. Y esto que les voy a mostrar, a lo largo de toda la presentación de esta clase y de la clase que viene, yo les voy a mostrar especies complejas o complejos que hemos sintetizado nosotros en el área química inorgánica de la Facultad de Química en el marco de distintos trabajos de investigación que nosotros hacemos. O sea, son compuestos que nunca nadie había sintetizado antes y que nosotros los sintetizamos acá en el área, con distintos fines, ¿sí? Según los distintos intereses de los distintos grupos de investigación del área. Y en particular es un compuesto de vanadio, que fue sintetizado como potencial agente antitumoral, y que tiene ligandos que ya no son amoníaco y cloruro. Ya se complicó un poco, un partido fácil, ¿sí? Acá tenemos de vuelta la representación de balls and sticks, ¿sí? Y fíjense, tenemos los ligandos. Si quisiéramos saber cuáles son el ligando que le llamamos L1, porque no vamos a ponerle, tiene un nombre bastante complicado, porque es un ligando orgánico grande, y este ligando L2, ¿sí? Y además tenemos un ligando oxo. Fíjense la figurita. Acá está la fórmula del complejo, donde se ve claramente lo que yo digo. Vanadio unido a un ligando oxo, unido al ligando L1 y unido al ligando L2, ¿sí? Pero podemos mirarlo acá en la fórmula. Acá tengo el vanadio, que es el átomo central, acá está el oxo, ¿sí? Después acá está que está acá, es el ligando L1, ¿sí? Que está unido a el átomo central a través de 2 oxígenos y un nitrógeno, como se queda acá. 2 oxígenos y un nitrógeno. El mismo ligando está unido al átomo central por 3 átomos diferentes, ¿sí? Y después tenemos acá otro ligando más, que es este L2, que de vuelta está unido al átomo central a través de 2 átomos, que son el nitrógeno y el oxígeno, este nitrógeno y este oxígeno, que están marcados acá, este nitrógeno y este oxígeno, acá están el cloro y el bromo, el cloro y el yodo, perdón, del ligando, ahí tenemos el otro ligando, ¿sí? Entonces los ligandos en este caso serían L1, L2 y el oxo, ¿sí? Bien, ¿cuáles serían acá los átomos donores? Dijimos que los átomos donores eran los elementos que estaban unidos directamente al átomo central. Oxígeno y nitrógeno. Exactamente, oxígeno y nitrógeno. Tengo 1, 2, 3, 4 oxígenos, 1, 2 nitrógenos. ¿Sí? Que son en particular estos que yo les marqué acá. Bien, ¿cuál es el número o índice de coordinación del vanadio en este complejo? 6. 6. ¿Cómo hago para saber eso? Conté los átomos que están unidos al vanadio. Exactamente, cuento los átomos que están unidos al vanadio. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Índice de coordinación 6. Muy bien. Y el vanadio. Ahí viene la parte difícil de este complejo. ¿Qué estado de oxidación tiene? ¿Cuál es la carga del átomo central en este complejo de vanadio? Para eso nos tenemos que fijar en la fórmula, ¿sí? Porque cuando son ligandos tan complejos no es tan fácil de saber si esto es un ligando neutro o es un ligando cargado, o cuánto se une al átomo central. ¿Está neutro o está cargado? ¿O pierde algún protón en alguna reacción ácido-base para unirse? Y eso es lo que nos muestra esta fórmula, ¿sí? Acá tenemos el vanadio unido al grupo oxo, que tiene una carga -2, eso no tiene chance. Y después a L1, que dice acá que L1 para unirse perdió 2 hidrógenos, por eso dice 2 protones, por eso dice L1 menos 2H. Esto quiere decir que L1 está actuando con carga -2. Se está uniendo al vanadio con carga -2. ¿Puedo saber eso mirando la fórmula de ligando? No, no puedo saberlo, ¿sí? Lo sabemos porque esto está resuelto en la estructura cristalina y sabemos que la coordinación es así. Sabemos que L1 está como ligando -2, porque perdió 2 protones. Y L2 perdió un protón, ¿sí? Y está unido al vanadio como ligando con carga -1. Entonces, sabiendo que el grupo oxo tiene carga -2, que L1 tiene carga -2, y que L2 tiene carga -1, y que el complejo este obtenido es neutro, ¿cuál es el estado de oxidación del vanadio en ese complejo? 5. 5, exactamente, 5. ¿Sí? La suma me tiene que dar 0, -2, -1, -2, -3, -2, -5, más 5, 0. ¿Sí? Así que esto es un complejo de vanadio 5. Bien, muy bien. Bueno, además de todas estas cuestiones que vimos de los compuestos de coordinación, definiciones generales para utilizar un lenguaje común y saber a qué nos referimos cuando decimos ligando, átomo donor, índice de coordinación, etcétera, etcétera. También es importante conocer que existe lo que se llama distinta multiplicidad en los compuestos de coordinación, ¿sí? Multiplicidad de los centros de coordinación, ¿sí? Los centros de coordinación son los átomos centrales, ¿sí? Y entonces vamos a tener dentro de esa multiplicidad lo que llamamos complejos mononucleares. Los complejos mononucleares son como todos los que vimos hasta el momento, como los ejemplos que vimos hasta el momento, compuestos que tienen un único átomo central, ¿sí? Un único metal en nuestro caso, porque nosotros estamos estudiando los complejos de metales de transición, ¿sí? Así que tiene un único átomo metálico, ¿sí? Este complejo también es un complejo obtenido en el marco de un trabajo de investigación de nuestra área, ¿sí? Que es un complejo de platino, que tiene solo un átomo de platino, así que es un complejo mononuclear, ¿sí? Es un complejo de platino mononuclear, tiene un solo átomo de platino. Acá los ligandos son este ligando trifenilfosfina, ¿sí? pH3, ¿sí? El ligando trifenilfosfino es un fósforo con 3 grupos fenilos que se une a través del fósforo al platino, y este otro ligando que está puesto ahí con una sigla TS, que se une a través de 2 átomos donores, ¿sí? Una cosa que no vimos en el ejemplo anterior es que cuando yo tengo un ligando que se une con más de un átomo al átomo central, el número de ligandos no coincide con el índice de coordinación. ¿Cuántos ligandos tiene unidos este complejo de platino? 2. 2. 3. 3 ligandos, ¿verdad? Miren la fórmula acá. Tiene un cloruro, tiene este ligando TS y tiene una trifenilfosfina. 3 ligandos distintos. ¿Pero cuál es el índice de coordinación? 4. 4, porque el índice de coordinación es la cantidad de átomos que están unidos al ion central. No importa que esos átomos, los dos, pertenezcan al mismo ligando. No, para el índice de coordinación eso no importa. Importa solo la cantidad de átomos que están unidos. O sea, tengo el platino unido a 3 ligandos, pero el índice de coordinación es 4, porque uno de esos dos aporta 2 átomos donores para la unión con el platino. ¿Sí? Bien, y además de complejos mononucleares, que son estos complejos más comunes, tenemos también complejos polinucleares. Este también es un compuesto que se ha obtenido en el marco de un trabajo de investigación de nuestra área, como un compuesto que puede tener propiedades magnéticas interesantes, que pueden utilizarse para la síntesis de materiales magnéticos, y este es un compuesto que tiene 2
átomos centrales, o sea, 2 iones metálicos centrales, 2 centros de coordinación. En este caso son 2 átomos de hierro, que son las esferas amarillas en esta representación de Wilson-Hicks, y que esos átomos de hierro están formando parte de una única especie, entonces tienen que estar unidos entre sí de alguna manera, ¿sí? Una forma de que, en la que se une los átomos en un compuesto polinuclear, en este caso dinuclear, porque son 2 átomos de hierro, o sea, 2 átomos centrales, es a través de lo que se llaman ligandos puente. En este caso, los ligandos puente son aniones hidroxo, ¿sí? Está unido por 2 puentes hidroxo, los 2 hierros. En algunos casos, para generar especies polinucleares, tenemos, lo más común es tener ligandos puentes, en algunos casos se puede observar enlaces metal-metal, cuando los metales son de la segunda serie de transición, pero eso igual lo vamos a ver con detalle más adelante, ¿sí? Pero cuando yo tengo una especie que tiene más de un átomo central, más de un ion metálico, tengo una especie polinuclear, en este caso son 2, así que es una especie dinuclear, ¿sí? ¿Cuál es el índice de coordinación? Sí. No, te iba a preguntar eso. Ahí como ves cuál es el índice si en realidad tenés 2 diferentes. En este caso es simétrico el complejo, ¿está? Pero no importa, podría no serlo. De hecho, los átomos centrales podrían ser distinto metal y las esferas de coordinación definitivamente podrían ser distintas. Entonces lo que yo tengo que definir es un índice de coordinación para cada uno de los átomos centrales, ¿sí? Defino para cada átomo central. En este caso, este hierro tiene un índice de coordinación 6. Este también, porque es igual, pero podría ser distinto. ¿Tá? Pero tengo que definir un índice de coordinación para cada uno de los átomos centrales, ¿sí? Y su estado de oxidación, todo igual, pero para cada uno de ellos. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar un poco más de los ligandos. Yo les dije hoy al principio que un ligando podría ser un átomo, una molécula o un ion de cualquier carga, ¿sí? Pero cualquier cosa puede ser un ligando, puede ser dentro de toda esa variedad que ya le acabo de decir. Pero ¿qué condición tiene que tener una especie química para poder actuar como ligando? Y esto, lo que se ve en esta diapositiva, les está dando la respuesta. ¿Un par de electrones libres? Exactamente, tiene que tener un par de electrones no compartidos, ¿sí? Que pueda, en definitiva, compartir o donar a el ion metálico central del complejo, ¿sí? Ese es el par de electrones, ese par de electrones de alguna manera es el que va a dar lugar a la generación del enlace entre el átomo central y el ligando, y los ligandos. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de compuestos pueden actuar como ligando? Desde el punto de vista ácido-base, ¿qué son estos que tenemos ahí? ¿Bases de Lewis? Exactamente, son bases de Lewis, ¿sí? Son bases de Lewis porque son capaces de donar un par de electrones. O sea, los ligandos de un complejo siempre son bases de Lewis. Y como ya sabemos, los iones metálicos son ácidos de Lewis, entonces nosotros podríamos describir de una manera muy básica y preliminar la formación de un complejo como una reacción ácido-base de Lewis. De hecho, lo es. Ya lo habíamos descrito cuando lo hicimos para los acuaiones. ¿Se acuerdan? Ahí el ligando era el agua, que es una base de Lewis que se va a unir al átomo central para la formación de un acuacatión, por ejemplo. ¿Sí? Pero eso mismo es válido para todos estos ligandos que tenemos acá. ¿Sí? Tenemos que tener algún átomo que tenga un par de electrones no compartidos, o sea que los ligandos son sí o sí bases de Lewis, ¿sí? La naturaleza del enlace entre el ligando y el metal va a tener una cierta componente electrostática, porque el ion metálico va a estar, en la mayoría de los casos, no necesariamente siempre, pero va a ser un catión metálico, ¿sí? Y vamos a tener el ligando que va a ser una base de Lewis, y vamos a tener una cierta interacción de tipo ion-dipolo, lo mismo que habíamos visto en el caso del agua, ¿sí? O ion-ion, en el caso que tengamos un ligando cargado, ¿sí? Pero ese enlace, al igual que vimos en el caso de los acuoiones, puede llegar a tener más o menos carácter covalente, ¿sí? Se describe en general como que el enlace en los complejos es lo que se llama un enlace covalente dativo. Se dice que es dativo porque hay alguien que da los electrones, ¿sí? Pero en definitiva es la formación de un aducto de Lewis, ¿sí? Con
la característica del enlace va a depender de la naturaleza del ligando y del metal, y lo vamos a ver con un poco más de detalle más adelante en el curso. ¿Sí? Por ahora nos vamos a quedar con esta descripción sencilla del enlace. O sea, los ligandos son bases de Lewis. Tienen pares de electrones no enlazantes, que son los que aportan como átomos donores. Los átomos donores dentro de los ligandos son los que van a tener ese par de electrones no enlazantes. Y ahí tenemos por qué hoy yo les preguntaba, ¿por qué el amoníaco se une al átomo central a través del nitrógeno? Porque el que tiene el par de electrones es el nitrógeno. El hidrógeno no tiene nada. El oxígeno se va a unir a través del agua. ¿Y acá? ¿Y el sulfocianuro? ¿Qué va a pasar? Que ustedes miran la fórmula. Se va a poder unir a un átomo central tanto a través del azufre como a través del nitrógeno. Con el cianuro pasa igual, se va a poder unir tanto a través del átomo de carbono como a través del átomo de nitrógeno. ¿Sí? Muy bien. Pero los ligandos también se pueden clasificar según la forma en la que se unen a un determinado átomo central. ¿Se acuerdan que vimos distintos ejemplos donde teníamos un ligando que se unía al átomo central a través de un único átomo donor, y otros ejemplos en los que los átomos centrales, que los ligandos se unían al átomo central a través de más de un átomo donor? ¿Sí? Cuando un ligando se une a un átomo central a través de un único átomo donor, decimos que es un ligando monodentado. ¿Sí? Un solo diente tiene para unirse al átomo central. Por ejemplo, el amoníaco, por ejemplo, el hidróxido, acá tenemos la piridina, la trifenilfosfina. No tienen chance, ¿sí? Tienen un solo átomo en su estructura que tiene un par de electrones no enlazantes que se puede unir al átomo central. ¿Sí? Así que todos estos son ligandos monodentados. ¿Qué pasa con el tiocianato? ¿Sí? El tiocianato dijimos que se podría unir a un átomo central tanto a través del azufre como a través del nitrógeno. Pero lo que es seguro es que no se puede unir a través de los dos a la vez. Porque el tiocianato es una molécula lineal, y si el metal se une al nitrógeno, no se puede unir al azufre, no tiene cómo llegar hasta ahí ese par de electrones para formar el enlace. ¿Sí? Entonces, el tiocianato también, a pesar de tener dos posibles átomos donores, como se puede unir por solamente uno de ellos a un determinado átomo central, ¿sí? También actúa como un ligando monodentado. Pero al tener dos posibilidades, se clasifica como ligando ambidentado. ¿Sí? Es monodentado, sí, pero a su vez es ambidentado. ¿Por qué? Porque tiene más de una posición monodentada para unirse a un átomo central. ¿Sí? Pero hay otros ligandos, como algunos que ya vimos y todos estos que tenemos acá, que tienen la posibilidad de unirse al mismo átomo central a través de más de un átomo donor. Por ejemplo, acá tenemos la fenantrolina, que tiene estos dos nitrógenos que están perfectamente colocados de forma que se pueden unir ambos a la vez a un átomo central. Lo mismo con la etilendiamina. ¿Sí? Fíjense lo que pasa con el oxalato. El oxalato tiene 4 oxígenos, tiene 4 posibles átomos donores, pero sin embargo no va a poder usar los 4 a la vez para unirse al mismo átomo central, ¿sí? Porque la denticidad de un ligando se define como con cuántos átomos donores se une a un átomo central. ¿Sí? El oxalato se va a poder unir a un átomo central a través de 2 de estos oxígenos. ¿Sí? O estos 2, o estos 2, o estos 2, pero no es suficientemente flexible para poderse unir a un átomo central con todos los oxígenos a la vez. ¿Sí? Entonces, a pesar de que tiene 4 átomos donores, el oxalato va a actuar como ligando bidentado. 2 dientes, igual que la etilendiamina, bidentada, igual que la fenantrolina, bidentada. Se une a través de 2 átomos donores. ¿Sí? Pero hay otros ligandos más flexibles que se pueden unir a un mismo átomo central a través de más de un átomo donor. ¿Sí? Acá tenemos la tren, que tiene 4 nitrógenos, se puede unir, como es muy flexible, se puede unir al mismo átomo central a través de los 4 nitrógenos a la vez. Acá tenemos un aminoácido que a pesar de que tiene 2 oxígenos y un nitrógeno, puede actuar como ligando bidentado, o a través de los 2 oxígenos, o a través de un oxígeno o un nitrógeno. ¿Sí? Y después acá tenemos el ETA, ¿sí? Que ustedes seguramente lo conocen de analítica, ¿sí? Porque es un ligando muy famoso en el área analítica, porque forma complejos muy estables con muchos iones metálicos. Se utiliza para el ablandamiento de aguas, etcétera, etcétera. El ETA es un ligando hexadentado, y es tan flexible
que es capaz de unirse con sus 6 átomos donores, con 6 de todos sus átomos donores, con 6 de ellos al mismo átomo central, formando un complejo de este tipo, ¿sí? O sea, el eta podemos decir que puede actuar como ligando hexadentado, ¿tá? Una cosa importante, los ligandos que son monodentados y tienen un único átomo donor, son monodentados y no tienen otra opción, ¿sí? Actúan como ligando monodentados y son monodentados si tienen un único átomo donor, ¿sí? Pero el resto de los ligandos, cuando tienen más de un átomo donor, fíjense todas las posibilidades de átomos donores que tiene este ligando acá, ¿sí? También este es un complejo obtenido por nosotros en el área química inorgánica. Este ligando en particular tiene un montón de átomos donores, pero no puede utilizarlos todos a la vez para unirse al mismo metal, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener que mirar en cada uno de los casos, cuando este ligando está formando parte de un determinado complejo, cuál es la denticidad, ¿sí? Si es monodentado, bidentado, tetradentado, etc. En este caso, en este complejo de paladio que tenemos acá, fíjense, acá lo ven el ligando, ¿verdad? Está unido acá al átomo central. ¿Qué tipo de ligando es? ¿Monodentado o polidentado? Polidentado. Polidentado. Y dentro de los polidentados, ¿qué dirían ustedes que es? Tridentado. Tridentado. ¿Por qué es tridentado? Porque está unido a través de 3 átomos donores a el átomo central. Entonces, este ligando no es tridentado. Actúa como ligando tridentado en este complejo. Capaz que en otro actúa distinto. Ahora les voy a mostrar algún ejemplo. ¿Tá? Entonces, los ligandos, excepto los monodentados, que decimos, si tiene un solo posible átomo, pues este es un ligando polidentado. El resto pueden actuar como, según el complejo, de distintas maneras. Pueden actuar como monodentados, pueden actuar como bidentados, tridentados, como puentes o como sea. ¿Sí? Hay que mirar en el complejo en particular cómo pueden actuar. Y este es un ejemplo, sí. No, perdón, seguí, te hago la pregunta después. Acá tenemos, estos son los 3 átomos donores que utilizó este ligando para unirse a el paladio en este complejo, ¿sí? ¿Podría haberse unido por otro lado? Sí, podría. Ahora les voy a mostrar algún ejemplo. ¿Podría haber sido monodentado solo por el azufre? Sí, podría, y hubiéramos dicho, actúa como ligando monodentado. O sea, no es. Los ligandos no son con determinada denticidad, sino actúan como. Y acá en este ejemplo tenemos, para el mismo átomo central, el mismo ligando actúa en este complejo, lo sintetizamos, y se unió al átomo de paladio en forma tridentada, y el mismo ligando también al átomo de paladio en este otro complejo se unió en forma bidentada. De hecho, en solución tenemos las 2 especies, y cuando obtenemos en estado sólido tenemos una mezcla difícil de separar, ¿sí? Es el mismo átomo central, el mismo ligando, en este caso actúa como bidentado, y en este caso actúa como tridentado, ¿sí? ¿Alguien me iba a preguntar algo? Sí, que no entendí la definición de ambidentado, no me quedó claro eso. Vamos de vuelta para atrás. Entonces, acá, ambidentado es, por ejemplo, el tiocianato. ¿Por qué digo que es ambidentado? Porque puede unirse a un átomo central por un átomo donor o el otro. No puedo decir que es bidentado, porque no se puede unir nunca a la vez al mismo átomo central por el azufre y por el nitrógeno. Pero sí se puede unir a veces por el nitrógeno y a veces por el azufre. Entonces, cuando un ligando tiene esas características, que tiene 2 átomos donores que no pueden actuar juntos de alguna manera, sino que se va a poder unir por uno de ellos o por el otro, ahí se le llama ambidentado. Ese es el caso del tiocianato, en el caso del cianuro, que lo habíamos visto hoy más temprano, ¿sí? Que pueden unir por el carbono o por el nitrógeno. ¿Serían tipo moléculas lineales nada más? No, por ejemplo, ahora después vamos a ver, el nitrito, ¿sí? El NO2 se puede unir por el nitrógeno o por el oxígeno, y no es lineal. Pero como no se puede unir a la vez por el nitrógeno y el oxígeno, entonces es ambidentado. Es por uno o el otro. Bien, gracias. ¿Sí? Tiene que ver con la libre rotación del enlace, ¿no? Bueno, no, tiene que ver con la geometría. Porque, o sea, si el átomo central está acá, los electrones no están digamos, en la posición adecuada para unirse también con el azufre a la vez que con el oxígeno. No es un problema de rotación del enlace, sino de flexibilidad de la molécula, ¿sí? En el caso del ETA o de la TREN, la molécula esta es tan flexible que se acomoda los nitrógenos alrededor del átomo central. En una estructura de este tipo no tiene cómo acomodarse.
¿Sí? Si el átomo central se une por este lado, no se puede unir por este. No tiene cómo. ¿Sí? Bueno. Hola. Sí. Que yo no entendí lo de la flexibilidad. En este caso, mirá en el caso del ETA, acá, que yo te pongo acá. Mirá la cantidad de átomos donores que tiene. Vos podrías decir, bueno, pero este oxígeno está muy lejos de este oxígeno. ¿Cómo hacen para unirse esos dos oxígenos al mismo átomo central? Sí, sí se pueden unir. ¿Por qué? Porque el ETA se arruga, digamos. ¿Sí? Es suficientemente flexible, todos estos enlaces, estos puntitos son carbono, ¿verdad? Todos estos enlaces son suficientemente flexibles para poder acomodarse y dirigir su par de electrones no enlazantes, cada uno de ellos hacia el mismo átomo central. Y de toda la cantidad de átomos donores que tiene el ETA, puede usar 6 a la vez para el mismo átomo central, porque es flexible. ¿Tá? La fenantrolina va a usar estos dos, ¿sí? Y si yo tuviera una fenantrolina sustituida que tuviera, no sé, un amino por acá, no podía usar los 3 a la vez, porque este es un ligando plano, que no es para nada flexible, está como nacido en esa posición, no se puede doblar. Entonces el metal se va a poner acá y sí, se va a poder unir por estos dos nitrógenos a la vez. Punto. ¿Sí? ¿Se entendió lo de la flexibilidad? La flexibilidad está dada por las cadenas de carbonos que se acomodan de forma de que los pares de electrones de los átomos donores se puedan enfrentar todos hacia el mismo átomo metálico. Bueno, gracias. De nada. Muy bien. Además entonces de todo esto que estamos viendo, de los distintos ligandos, la denticidad, polidentado, monodentado, etcétera, etcétera, la esfera de coordinación de un determinado complejo va a tener una determinada geometría. ¿Sí? Entonces nosotros cuando tenemos un complejo, ya sea que tiene ligandos sencillos o ligandos más complejos, como algunos de estos que hemos visto ahora, nosotros nos vamos a centrar en el átomo central y vamos a mirar la cantidad de átomos donores que tiene alrededor. Y eso va a determinar lo que vamos a llamar la geometría del complejo, pero en definitiva es la geometría alrededor del átomo central. ¿Sí? Nos vamos a centrar en la geometría. Por acá afuera pueden pasar otras cosas, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a centrar en la geometría alrededor del átomo central. ¿Sí? Y la geometría de un determinado complejo va a depender de su índice de coordinación. Cuando yo tengo un complejo que tiene índice de coordinación 4, las geometrías más comunes son la geometría cuadrada y la geometría tetraédrica. ¿De dónde sale esto? Sale de, ¿se acuerdan del RPNB? De la teoría de repulsión de pares electrónicos del nivel de valencia, se aplica igual acá. ¿Sí? ¿Cuál es la forma más estable de ubicar 4 pares de electrones, que son los que aportan estos átomos donores, alrededor de un determinado átomo central? En un tetraedro o en un cuadrado. Esas son las formas más estables. ¿Sí? Lo podemos ver también desde el punto de vista electrostático. ¿Cuál es la mejor forma de acomodar 4 densidades de carga negativa alrededor de una carga positiva? Si son 4, cuadrado o tetraedro. ¿Sí? Cuando el índice de coordinación 5, las geometrías más comunes son esta de bipirámide trigonal o una pirámide de base cuadrada. ¿Sí? Ahí tenemos el átomo central en el medio. Y cuando el índice de coordinación es 6, las geometrías más comunes son octaedro y prisma trigonal. ¿Sí? Fíjense que estas geometrías que yo les estoy mostrando, en el 99,9% de los complejos, no son así de regulares. ¿Sí? Porque la distancia entre el átomo central y el ligando, a menos que todos los ligandos sean iguales y no haya otros factores que después vamos a ver que pueden afectar la geometría, si no, estos siempre van a ser geometrías distorsionadas. Yo voy a tener un octaedro cuando tengo un índice de coordinación 6, sí, pero si este ligando es distinto que este, las distancias de enlace van a ser distintas y por lo tanto el octaedro va a estar más o menos distorsionado. ¿Sí? O sea, estas son las geometrías ideales, digamos, que van a ser las más comunes para los distintos índices de coordinación, pero tengamos en cuenta que en el 99% de los casos no van a ser geometrías perfectas. ¿Sí? Van a ser más o menos distorsionados según la naturaleza, tanto del átomo central como del ligando. ¿De qué depende Pero, entonces? profe, Sí. no, creo que vas a responder lo que iba a preguntar de cómo saber cuál es si una u otra. No le puedo responder eso porque no tiene respuesta.
Yo cuando tengo un compuesto que tiene índice de coordinación 6, digo, debe ser octaédrico porque es la más común, pero después la única manera es resolver la estructura cristalina por difracción de rayos X, saber la posición exacta de todos los átomos y ahí decidir. Y a veces ni siquiera así se puede definir, porque a veces las geometrías que se generan son intermedias entre una y otra. ¿Sí? Si yo un tetraedro se me deforma y lo empiezo a poner así, se empieza a parecer un cuadrado. Entonces, si yo lo tengo así, ¿es cuadrado o es tetraedro? Depende. Se calculan por unos parámetros geométricos que de alguna manera está estandarizado cómo hacer para decidir, ¿sí? Pero predecir, difícil. Difícil poder hacerlo. Pero hoy sabemos que hay factores que afectan, digamos, de alguna manera las distintas geometrías, ¿sí? Por ejemplo, acá dice una cosa que afecta a la geometría es el número y la disposición de los átomos donores, como vimos. Índice de coordinación 6 no puede tener geometría tetraédrica, tiene que tener octaédrico o pirámide o alguna distorsión de esas dos, ¿sí? Pero también va a depender del tamaño y de la carga del átomo central. Por ejemplo, fíjense, acá tengo dos complejos de cobalto 2. Uno que tiene aguas como ligando y tiene una geometría, tiene índice de coordinación 6 y una geometría octaédrica, y acá tengo el mismo cobalto 2 que tiene cloruros como ligando, y sin embargo no tiene índice de coordinación 6, sino que tiene índice de coordinación 4. ¿Qué es lo que pasa? Los cloruros, que son ligandos cargados, tienen una densidad electrónica más dispersa en el espacio, y al cobalto 2 no le entran 6 cloruros alrededor, se repelen entre sí. Entonces el índice de coordinación cambia de 6 para agua, que son moléculas neutras relativamente chicas, a 4. Es el mismo átomo central, mismo tamaño, misma carga, cambia la carga ligando y me cambia la geometría, ¿sí? También pasa que cuanto más grande sea el átomo central, más de mayor cantidad de ligandos se puede rodear alrededor. ¿Sí? Eso lo hemos visto cuando vimos para los acuaiones. El litio se rodeaba de 4 aguas, el resto de 6. Y los lantánidos de nuevo, bueno, con otros complejos, con otros ligandos distintos de agua pasa lo mismo. Los lantánidos suelen tener índice de coordinación 7, 8, 9. ¿Sí? La mayoría de los metales de transición, índice de coordinación 4, 6 y así sucesivamente. ¿Sí? Y además hay otros factores, por eso tiene un puntito de acá, que tienen que ver con la naturaleza del enlace, que también vamos a ver más adelante, ¿sí? Dejamos por acá, chicos, si seguimos la clase que viene, ¿sí?